Esta noche no vamos a hablar de faraones egipcios, ni de intrigas de palacio en Versalles, ni de esos vikingos que ya os habéis tragado en 1000 documentales. Hoy abrimos las puertas del campamento más temido de la historia, el de Genghis Khan, el hombre que convirtió las estepas en un campo de conquista y a las esposas de sus enemigos en botín de guerra. Pero antes de empezar, dejad un like, suscribíos al canal y poned en los comentarios desde dónde nos estáis viendo y qué hora es. Así sabremos si nos escucháis con el café del amanecer, con la copa de la noche, o si estáis dispuestos a cabalgar sin dormir en el ejército mongol. Y atentos, porque lo que vais a escuchar no es ficción, son las crónicas que hablan de un imperio que se expandió con sangre, sudor y miedo, de mujeres que pasaron de ser reinas a prisioneras en una sola noche, y de cómo los actos íntimos, la humillación y la política se mezclaban en las yurtas de los conquistadores. Porque cuando los mongoles irrumpían en una ciudad, el saqueo no era una improvisación, sino un protocolo de terror calculado, y dentro de ese guión sangriento los niños y las niñas ocupaban un lugar que hoy nos resulta insoportable de imaginar, pero que en la mentalidad del siglo XIII era simple estrategia de guerra. Los cronistas de Joresm, de las ciudades rusas o de las cortes chinas, describen lo mismo con diferentes palabras. A los bebés y a los más pequeños los eliminaban de inmediato, no por sadismo gratuito, sino como mensaje político. Lanzarlos a los fosos, arrojarlos a ríos helados o directamente atravesarlos con lanzas, era un espectáculo pensado para que el siguiente pueblo se rindiera sin resistencia. Porque si los mongoles podían borrar a una generación entera en una noche, ¿qué quedaba por defender? En cambio, las muchachas que ya tenían edad suficiente para servir de esclavas eran cuidadosamente apartadas del montón de cadáveres. La fórmula se las llevaron, que repiten las crónicas persas, es un eufemismo elegante para encubrir un destino de esclavitud sexual. No había juicios ni negociaciones, simplemente eran distribuidas entre los capitanes y soldados como parte del salario simbólico de la campaña. Cuanto más alto el rango, más jóvenes y mejor consideradas eran las muchachas que tocaban en el reparto. En las yurtas improvisadas a las afueras de una ciudad arrasada, el silencio de la noche solía estar roto no solo por el relincho de los caballos, sino por el llanto de esas niñas, ahora convertidas en propiedad de quienes habían masacrado a sus padres horas antes. Los chicos adolescentes corrían otra suerte. Si provenían de familias nobles o de clanes reconocidos, podían acabar integrados como sirvientes, pastores de rebaños o incluso ser educados como futuros auxiliares de la horda, porque los mongoles sabían reconocer el valor de un rehén útil. Pero la mayoría, campesinos anónimos, terminaban degollados en masa, ya que dejarlos con vida equivalía a alimentar a un enemigo futuro. Las fosas comunes que la arqueología ha encontrado en Asia Central y en Europa Oriental muestran huesos de varones jóvenes, amontonados sin cuidado, como basura humana. Era la manera más rápida de evitar resistencias a largo plazo, sin hijos que vengaran a sus padres, sin muchachos que crecieran para empuñar armas, el territorio conquistado quedaba esterilizado. En cuanto a las mujeres adultas, aquellas que ya no podían ser consideradas útiles como concubinas, se convertían en esclavas de segunda categoría. Algunas eran entregadas para tareas domésticas, cargar agua, preparar comida o cuidar del ganado. Otras terminaban repartidas igualmente entre los soldados, aunque su valor simbólico era menor que el de las jóvenes, y en algunos casos las mataban tras el saqueo si resultaban una carga. La brutalidad del sistema estaba normalizada. Para los mongoles, lo que no producía beneficio inmediato era prescindible. Así, cada entrada en una ciudad no era solo una operación militar, sino una limpieza demográfica diseñada con precisión. Los cronistas musulmanes lo describen con horror, pero también con cierta resignación. Sabían que detrás de esas fórmulas literarias, tomaron a las mujeres, se llevaron a los jóvenes, exterminaron a los demás. Había una realidad mucho más cruda que no se podía escribir sin ofender a sus lectores. En la práctica, cada conquista era un mercado improvisado de vidas humanas,
donde se clasificaba a la población como si fueran reses, los pequeños que no servían, eliminados, las adolescentes, convertidas en botín, los muchachos, reducidos o exterminados, las mujeres mayores, transformadas en siervas. De este modo, el terror se transmitía más rápido que las flechas. El mensaje corría de ciudad en ciudad, y muchos preferían abrir las puertas antes de arriesgarse a que sus hijos terminaran en la fosa y sus hijas en la yurta de un general mongol. Lo que para nosotros hoy es una pesadilla. Para ellos era una táctica tan efectiva como la caballería ligera. Y funcionaba porque el miedo a perder a los niños y a las niñas enteros de una comunidad se convirtió en el arma más devastadora de Genghis Khan. Una que no necesitaba espadas brillantes ni catapultas, solo la certeza de que resistirse significaba extinguir el futuro de tu propio pueblo en cuestión de horas. En las estepas infinitas donde el viento nunca calla y el horizonte parece un océano de hierba sin fin, nació en torno a 1162 un niño que no conoció la palabra tranquilidad, Temujin, el futuro Genghis Khan. Su vida comenzó marcada por la guerra y el hambre. Su padre, Yesugei, jefe de un clan menor, había conseguido alianzas temporales, pero también acumuló enemigos que esperaban el momento de vengarse. Apenas Temujin tenía 9 años, Yesugei fue envenenado por tártaros en un banquete, un final que no solo dejó huérfano de padre al muchacho, sino que condenó a toda su familia al desamparo. La tradición mongola era clara. Sin líder adulto, el clan no reconocía autoridad, y la madre de Temujin, Hoelun, quedó abandonada con sus hijos en medio de la estepa, expulsada por quienes antes habían compartido la yurta y la carne. Lo que siguió fue un aprendizaje brutal. La infancia de Temujin se convirtió en una escuela de hambre, de rapiña y de humillaciones. Su familia sobrevivía recogiendo raíces, huesos viejos con restos de tuétano, granos robados de escondites de ratones, carne de animales muertos por el frío antes que por las flechas. Las crónicas describen que en esos años no era raro verlos arrancar la corteza de los árboles para engañar el estómago. Aquella miseria no solo marcó su cuerpo, sino que templó su voluntad con la dureza de una piedra de río. Los otros clanes se burlaban de ellos, los trataban como carroñeros, y Temujin aprendió a odiar tanto la dependencia como la traición. Ese odio sería su combustible. Entre los hermanos, la tensión estallaba con facilidad, porque el hambre no deja espacio para la fraternidad. Temujin no tardó en chocar con Bekter, su hermanastro mayor, al que veía como rival por la comida y por el liderazgo natural de la familia. La disputa terminó con un episodio sangriento. Temujin y su hermano Khazar asesinaron a Bekter para eliminar a quien consideraban una amenaza. Fue su primera gran decisión violenta, una señal de que incluso dentro de su propia sangre estaba dispuesto a imponer autoridad. Este acto, brutal para un adolescente, no fue un accidente. Era un mensaje al destino, una demostración de que la debilidad no tendría cabida en su camino. La estepa no perdona, y él tampoco, pero la violencia no vino solo de dentro. Años más tarde, siendo aún un joven sin recursos ni clan estable, Temujin fue capturado por los Taichiut, enemigos de su familia. Lo encadenaron con una argolla de madera al cuello, como un animal. Lo vigilaban de día y de noche, como si intuyeran que ese prisionero no era uno más, y no se equivocaban. La audacia del joven fue mayor que la vigilancia. Aprovechó un descuido, mató a su guardia y huyó en la oscuridad, escondiéndose durante días en los matorrales y pantanos, alimentándose de lo que encontraba. La fuga se convirtió en una leyenda temprana, un mito que circulaba entre los clanes como advertencia. Aquel muchacho flaco que habían querido domesticar había probado el sabor de la esclavitud y no estaba dispuesto a repetirlo. Cada derrota y cada humillación le sirvieron como entrenamiento. Aprendió que la lealtad era tan frágil como una cuerda vieja y que solo se podía confiar en quien compartía tu hambre o tu miedo. Comprendió que la riqueza no eran las ovejas ni los caballos, sino los hombres que estaban dispuestos a matar o morir contigo. Hoelun, su madre, lo empujaba a no rendirse, a buscar alianzas, a reclamar un lugar entre los suyos. Poco a poco Temujin empezó a tejer contactos, antiguos aliados de su padre, jóvenes sin clan, nómadas resentidos.
Su magnetismo se forjó no en la abundancia, sino en la escasez. No prometía banquetes, prometía venganza y protección. Así fue como un niño abandonado, reducido a buscar ratones para comer, se transformó en un joven que ya inspiraba temor. El hambre lo había enseñado a valorar cada recurso, el asesinato de su hermano, a tomar decisiones sin temblar, la fuga de sus captores, a confiar en su ingenio y a no resignarse jamás. Cada experiencia era un ladrillo en la construcción de un líder. Aún no era Khan, ni tenía ejército, ni siquiera una yurta propia estable, pero en su interior ya ardía la convicción de que la estepa no podía seguir gobernada por clanes débiles y traidores. Su infancia no fue una serie de juegos, fue una campaña de supervivencia, y el niño que había empezado cargando con huesos vacíos ya estaba aprendiendo a cargar con la ambición de un imperio. En un mundo donde las alianzas matrimoniales eran tan importantes como los caballos o los arcos, Temujin entendió desde joven que casarse no era un asunto de amor, sino de estrategia. La elegida fue Borte, hija del clan Ongirat, con quien se comprometió en la infancia, como era costumbre entre las familias nómadas que buscaban reforzar lazos. Aquel pacto no era un capricho, aseguraba un respaldo político y la posibilidad de consolidar una base de poder en medio de la inestabilidad de la estepa. Sin embargo, antes de que ese matrimonio se consolidara, la violencia volvió a golpear su vida con una de las escenas más duras que recuerdan las crónicas. Poco después de casarse, el campamento de Temujin fue atacado por los merquitas, un pueblo que arrastraba viejas rencillas con su familia. Borte fue secuestrada y entregada como botín a un jefe enemigo, un acto que para Temujin no era solo una ofensa personal, sino un desafío a su autoridad como hombre y como líder. La captura de Borte no solo amenazaba su honor, sino también su futuro político. En la mentalidad de la época, una esposa raptada significaba debilidad, incapacidad de proteger lo propio y dejaba a Temujin expuesto a la burla de sus rivales. Sin embargo, aquel golpe terminó por forjarlo aún más. Decidió que recuperar a Borte sería la prueba definitiva de su liderazgo, la primera campaña que marcaría la diferencia entre un jefe menor y un Khan en potencia. Para lograrlo, pidió ayuda a su aliado Toghrul, jefe de los Kerait, y a Jamuka, un amigo de juventud que más tarde se convertiría en su enemigo mortal. Juntos organizaron una expedición que combinaba la sed de venganza con la necesidad de reafirmar prestigio en las estepas. La ofensiva fue rápida y contundente. Los merquitas fueron derrotados y Borte rescatada. Las crónicas cuentan que, cuando volvió, estaba embarazada, lo que generó dudas sobre la paternidad del primer hijo de Temujin, Hochi. Esa sospecha se convirtió en una sombra que acompañó a la familia durante años y que alimentó intrigas dentro del propio linaje de Genghis Khan. Sin embargo, en lugar de repudiarla, Temujin reconoció a Borte y la mantuvo como su esposa principal, gesto que en su tiempo no solo fue una muestra de pragmatismo político, sino también de inteligencia estratégica. Repudiarla habría significado romper el vínculo con los Ongirat y mostrarse vulnerable ante sus enemigos. Borte no fue una figura decorativa. Su papel como esposa principal le dio influencia en las decisiones familiares y en la organización del campamento. Mientras otras esposas llegaban a través de conquistas, ella mantuvo una posición de autoridad y prestigio que incluso sus rivales reconocían. En las fuentes aparece como consejera cercana, capaz de interceder en disputas y de gestionar los asuntos internos de la corte nómada. Su secuestro y rescate marcaron el inicio de una dinámica que definió la política mongola. Las mujeres, aunque invisibles en muchas crónicas, eran piezas centrales en el tablero de alianzas, tanto como las flechas o las lanzas. Para Temujin, aquella experiencia no fue solo la recuperación de su esposa, sino la confirmación de que la violencia organizada podía darle lo que necesitaba: prestigio, seguidores y un relato que circulara de boca en las estepas. El joven que había crecido en la pobreza y la humillación, ahora tenía un matrimonio consolidado, un clan aliado y la fama de haber vencido a los merquitas.
Y todo gracias a la decisión de no aceptar la pérdida de Borte como un destino inevitable, lo que para otros habría sido una tragedia. Él lo transformó en una victoria política y personal. A partir de entonces, el secuestro y rescate de Borte quedó grabado como uno de los episodios fundacionales de su carrera, una advertencia para sus enemigos y una lección de que en la estepa mongola perder no era opción, porque la derrota podía costar tanto el poder como la propia familia. En la vasta estepa, donde el viento sonaba más fuerte que cualquier pregón, y donde un juramento valía menos que una oveja flaca, la política se resolvía a garrotazos o a base de alianzas tan frágiles como una cuerda de tripa seca. Y sin embargo, en el año 1206 ocurrió lo impensable. Las tribus mongolas, que durante generaciones habían vivido despedazándose por pastos, pozos de agua y raptos de esposas, se reunieron en un Kurultai gigantesco para coronar a un solo jefe supremo. El Kurultai era algo así como el parlamento más salvaje de la historia. No había micrófonos ni urnas, pero sí miles de jinetes que se sentaban en círculo, bebiendo kumis hasta no distinguir el vecino, mientras los chamanes hacían su show de humo, tambores y huesos de cabra arrojados como si fueran dados cargados. Aquella vez, las banderas negras con colas de caballo ondeaban en todas direcciones, símbolo de que el encuentro no era una simple fiesta tribal, sino un pacto con consecuencias para todo el continente. Temujin, el mismo que había empezado como hijo de un jefe envenenado y había sobrevivido a la intemperie comiendo raíces, se presentaba ahora como el único capaz de imponer orden entre los clanes que antes solo sabían robarse entre ellos. Los cronistas chinos que luego escribieron sobre el asunto lo describieron como una escena casi mágica. Un hombre flaco, de rostro duro y mirada fija, rodeado de jefes que juraban obediencia como si estuvieran cansados de tanto caos. Pero la verdad era menos romántica. Muchos se habían rendido simplemente porque él había aplastado a sus rivales con más eficacia que nadie. Y aceptar su liderazgo era la forma más barata de seguir respirando. Allí, en ese círculo de humo y estiércol, los notables levantaron sus copas fermentadas y proclamaron que Temujin ya no era solo Temujin. Desde ese día se llamaría Genghis Khan, el Khan universal, título tan rimbombante que hasta el viento pareció quedarse callado un segundo. No hubo coronas de oro ni mantos bordados. Su investidura consistió en recibir un estandarte de 9 colas de caballo negro, el Zulde, que se convertiría en su versión nómada de la bandera imperial. Los chamanes aseguraron que aquel estandarte no solo representaba poder, sino que contenía los espíritus de los ancestros listos para guiar cada campaña, y cualquiera que lo tocara con malas intenciones acabaría fulminado por la desgracia. La asamblea también fijó nuevas reglas, la llamada yasa, un código legal oral que prohibía robar caballos, aunque todos lo hacían, castigaba con la muerte el adulterio, aunque todos se revolcaban con quien podían, y establecía que la unidad militar sería más importante que la familia, porque si un hombre huía en combate no solo moría él, sino todo su grupo de 10, de 100 o de 1000. Aquello sonaba despiadado, pero era la receta mágica para que la disciplina sustituyera al caos de las viejas venganzas familiares. Con ese sistema, el Khan universal dejaba claro que la estepa ya no sería un gallinero de clanes revoltosos, sino una fábrica de obediencia que pronto exportaría miedo más allá de las montañas. Los asistentes al Kurultai recordaban esa jornada como el inicio de algo distinto. Unos lo veían como el nacimiento de una era de gloria, otros como el principio de una pesadilla interminable, pero todos coincidían en que aquel hombre tenía la mirada de quien no se conforma con mandar sobre ovejas y caballos, sino que quiere que hasta los mares obedezcan. De hecho, los enviados de tribus lejanas ya murmuraban que este nuevo Khan hablaba de mandar sobre todo lo que hay bajo el cielo azul eterno, un eslogan político más ambicioso que cualquier constitución moderna. En pocas palabras, el Kurultai de 1206 convirtió a un huérfano endurecido por el hambre en el conquistador, que cambiaría el mapa del mundo, y lo hizo sin palacios ni catedrales, solo con humo, leche agria, colas de caballo y un ejército de hombres convencidos de que seguirle era menos peligroso que enfrentarse a él. Cuando Temujin salió del Kurultai del año 1206 rebautizado como Genghis Khan,
No se conformó con el título rimbombante ni con el estandarte de colas de caballo. Sabía que sin un ejército disciplinado, su imperio se desmoronaría tan rápido como un yur destejido por el viento, y por eso inventó algo que en aquella época sonaba a ciencia ficción, una máquina militar organizada con más precisión que un reloj suizo, aunque en la estepa no existiera ni el concepto de reloj. Hasta entonces, las tribus mongolas combatían como manadas desordenadas, cada grupo con sus jinetes que cargaban cuando les daba la gana y se retiraban si veían que el botín se ponía feo. Genghis convirtió ese caos en geometría pura, implantó el sistema decimal, donde todos estaban organizados en unidades de 10, de 100, de 1000 y de 10.000, y cada nivel tenía un jefe responsable de la vida y la muerte de los suyos. El truco macabro era simple: si un hombre huía en combate, moría toda su decena, y así la cobardía individual quedaba aniquilada por el miedo colectivo. En lugar de castillos, templos o murallas, el Khan levantó disciplina sobre los lomos de caballos pequeños, feos y duros como piedras, capaces de recorrer 100 kilómetros en un día, beber agua helada de charcos y seguir trotando como si nada. Los soldados mongoles no necesitaban intendencia. Llevaban carne seca colgando del cinturón, bebían sangre de sus propios caballos en caso de emergencia y dormían envueltos en pieles sobre la nieve. A eso se sumaba una red de espías y exploradores que llegaban meses antes al territorio enemigo, disfrazados de mercaderes, pastores o incluso prisioneros fugados, y que informaban de fortalezas, ríos y suministros. Mientras los reinos sedentarios gastaban tiempo discutiendo en consejos de guerra, los mongoles ya sabían de antemano dónde estaba el grano, dónde el agua y qué ciudad ardería primero. La estrategia psicológica era igual de letal que las flechas. Genghis ordenaba a veces masacrar a todos los habitantes de una urbe y dejar vivos solo a unos pocos para que huyeran y sembraran el pánico en las ciudades vecinas, de modo que cuando llegaba su ejército, muchos preferían rendirse antes de probar suerte. El ejército mongol también se adelantó siglos al concepto de logística. Establecieron el yam, una red de postas donde mensajeros a caballo podían cambiar de montura y recorrer distancias absurdas en tiempo récord, lo que hacía que las órdenes del Khan viajaran más rápido que los rumores de sus enemigos. Y para rematar, la artillería improvisada. Ingenieros chinos capturados enseñaron a fabricar catapultas y pólvora, y pronto aquellas hordas de jinetes parecían llevar sobre la estepa un laboratorio de destrucción portátil. Lo más irónico es que toda esa maquinaria de guerra se basaba en principios muy simples: obediencia absoluta, movilidad brutal y una fe casi religiosa, en que el Khan tenía el mandato del cielo azul eterno. No eran caballeros brillando con armaduras, ni ejércitos en formación cerrada como los europeos. Eran nubes de polvo que aparecían en el horizonte, se dividían, rodeaban, fingían retirada y de pronto caían como cuchillos desde todos los lados. Los cronistas persas y rusos no entendían cómo un montón de bárbaros mal vestidos podía arrasar ciudades más ricas que cualquier mercado de Bagdad. Pero la respuesta estaba en la organización. Cada jinete era al mismo tiempo arquero, explorador y carnicero. Cada campamento era un cuartel móvil, y cada orden del Khan se cumplía sin debate, porque cuestionarla equivalía a morir junto a tu familia. Así nació el ejército mongol, la primera fuerza globalizada de la historia. No luchaban solo por botín, sino por un proyecto imperial donde la obediencia valía más que la sangre y donde el miedo se convirtió en la mejor arma. En pocas décadas, ese sistema de 10, 100, 1000 y 10.000 convirtió un pueblo de pastores en el terror de Eurasia. Y si hoy recordamos a Genghis Khan como uno de los mayores conquistadores de todos los tiempos, es porque entendió algo que sus rivales nunca aprendieron: que un ejército no se gana con valentía ni con plegarias, sino con disciplina y con el pánico como motor de obediencia. En el universo mongol, donde una oveja podía ser moneda y un arco de hueso valía más que un tratado, las mujeres no eran solo esposas, eran contratos políticos con piernas.
La poligamia de Genghis Khan no fue capricho de macho alfa aburrido, sino un ajedrez diplomático jugado con cuerpos en vez de fichas. Su primera esposa, Borte, era la reina legítima y la madre de sus herederos, pero desde que fue rescatada de los merquitas, su función fue menos íntima y más simbólica. Ella garantizaba continuidad dinástica. A partir de ahí, cada matrimonio del Khan funcionó como una fusión empresarial. Princesas tártaras, hijas de reyesuelos kirguises, hermanas de aliados uigures, todas se convertían en esposas principales con su propia yurta y su propio séquito, y a través de ellas las tribus vencidas se sentían obligadas a obedecer porque su sangre ya estaba mezclada con la del conquistador. La fórmula era brutalmente simple. Si entregabas a tu hija al Khan, tu clan sobrevivía, y si no, acabarías alimentando cuervos en la estepa. Las esposas principales tenían rango y privilegios, podían emitir decretos, organizar caravanas y hasta decidir qué prisioneros vivían o morían. De hecho, tras la muerte de Genghis, fueron sus viudas las que mantuvieron en pie el imperio durante años, demostrando que aquellas alianzas no eran decorativas. Aparte estaban las esposas secundarias y las concubinas, que podían llegar a sumar decenas, recogidas en cada campaña como parte del botín. Para el Khan, multiplicar matrimonios no era vicio, era estrategia. Cada alianza matrimonial era un puente para controlar rutas comerciales, asegurar tropas auxiliares o pacificar un territorio recién conquistado. La poligamia mongola funcionaba como red política. Cuanto más numeroso el harén, más estable el imperio, porque cada yurta femenina era también una embajada nómada. El irónico detalle es que muchas de esas mujeres gestionaban su poder mejor que los propios generales. Mientras los hombres morían en batallas, ellas administraban rebaños, mercados y hasta ciudades sometidas. Así, el Khan, que pasaba semanas cabalgando en guerras interminables, dependía de una docena de esposas para que su imperio no se hundiera en el caos doméstico. En el fondo, la poligamia era el software que permitía al hardware militar funcionar sin colapsar. Y aunque hoy pueda sonar a exceso hormonal, en la lógica de la estepa era puro pragmatismo. Un matrimonio valía más que 1000 flechas, y la cama se convirtió en el consejo de ministros más eficaz de Eurasia. El harén de Genghis Khan no era un palacio de mármol con fuentes y eunucos al estilo de Estambul, sino un campamento de yurtas plantadas en medio de la estepa, donde el lujo era relativo, pero la política estaba concentrada como leche fermentada en odre cerrado. Las crónicas hablan de decenas de esposas oficiales y un número imposible de concubinas recogidas en campañas, de princesas sometidas que se transformaban en garantía de paz, y de mujeres anónimas que simplemente pasaban a ser parte de la maquinaria reproductiva de un imperio obsesionado con multiplicar su sangre. Cada esposa principal tenía su propia yurta, su séquito y su rango dentro de la jerarquía, y juntas formaban algo parecido a un ministerio femenino paralelo, porque mientras los generales ejecutaban campañas militares, ellas gestionaban rebaños, caravanas, impuestos en especie y hasta decisiones políticas. Fue gracias a esa red de mujeres que el imperio sobrevivió a las ausencias prolongadas del Khan, que podía desaparecer meses en guerra y volver sabiendo que su casa rodante no se había desplomado. Las concubinas, en cambio, no tenían privilegios formales, pero podían convertirse en favoritas si daban a luz hijos varones, y en ese sistema, parir equivalía a trepar la escala social más rápido que cualquier general con 100 victorias. El harén mongol era itinerante, se movía con la corte, y en campaña se transportaba en enormes carromatos de madera tirados por bueyes, cargados con tapices, baúles y todo lo necesario para mantener la ilusión de estabilidad en medio del polvo y del caos. Lejos de ser solo un espacio íntimo, era un instrumento de poder. Cada mujer representaba a una tribu vencida o aliada, y tenerla bajo la yurta imperial equivalía a tener a toda su gente bajo control. Los cronistas persas que conocieron el sistema lo describieron con mezcla de horror y fascinación. Decenas de rostros femeninos en un mismo campamento, un Khan que apenas tenía tiempo para verlas a todas, y un protocolo donde las visitas nocturnas eran organizadas con más disciplina que una campaña militar.
El resultado fue una descendencia tan abundante que los genetistas modernos calculan que millones de hombres actuales comparten el cromosoma y del conquistador, lo que convierte a su harén en una de las inversiones políticas más rentables de la historia. Desde fuera podía parecer exceso carnal, desde dentro era una oficina de alianzas y de producción de herederos. En definitiva, aquel harén nómada, montado en ruedas y sostenido por pieles de caballo, no era un lujo oriental, sino un ministerio rodante del poder, la encarnación más clara de cómo, en la estepa, incluso la intimidad estaba subordinada a la estrategia imperial. El famoso código Yasa, atribuido a Genghis Khan y transmitido oralmente como si fuera al mismo tiempo Biblia tribal, manual militar y reglamento de prostíbulo improvisado, no se escribió en tablas de piedra ni se imprimió en pergaminos, sino que vivió en la memoria de los jefes y en el miedo de quienes sabían que incumplirlo significaba terminar desollado, ejecutado o desaparecido en el polvo de la estepa, y aunque su contenido exacto se perdió con los siglos, las crónicas árabes, persas y chinas dejaron suficientes pistas para entender que aquel código era una mezcla delirante de disciplina militar, reglas domésticas y normas de intimidad que hoy harían sonrojar hasta un juez medieval. En teoría, el Yasa prohibía la sodomía, castigaba el adulterio con la muerte y establecía que nadie podía reclamar a la mujer de otro sin consentimiento del jefe, pero en la práctica era un mosaico de pragmatismo brutal. Lo que importaba no era la moral sino el orden, y si el Khan necesitaba que alguien entregara a su hija como garantía de lealtad, el Yasa servía de excusa sagrada para que el clan obedeciera sin rechistar. El código también regulaba el matrimonio entre tribus, obligaba a formalizar alianzas con esposas compartidas y establecía castigos ejemplares para quienes intentaran ocultar concubinas que pudieran reforzar la descendencia del Khan. La paradoja era evidente. Mientras se castigaba con la horca a un campesino sorprendido con la mujer de su vecino, se legitimaba que el gran Khan acumulase decenas de esposas y concubinas como estrategia política, demostrando que el Yasa no era un código de moral universal, sino un contrato de sumisión al poder central. La intimidad de los mongoles quedó así enmarcada en un sistema de premios y castigos, donde la fertilidad femenina era recurso del Estado y donde incluso la menstruación, el embarazo o la virginidad podían convertirse en temas de juicio. Las crónicas musulmanas se escandalizaban al contar que el Yasa autorizaba matrimonios forzados con prisioneras de guerra, mientras los chinos señalaban que las viudas eran redistribuidas entre los hermanos del difunto como si fueran caballos, y aunque los mongoles lo justificaban como una forma de protección, en realidad era una manera de evitar que la propiedad femenina escapara del control del clan. El Yasa, además, regulaba la prostitución informal dentro del ejército. Se permitía a los soldados recibir mujeres cautivas como recompensa, pero siempre bajo control jerárquico, porque el Khan entendía que hasta el deseo debía estar sometido a la disciplina. Incluso la vestimenta y el contacto corporal tenían reglas. Estaba prohibido bañarse desnudo en ríos frente a mujeres. Se castigaba mostrar excesiva afectividad en público y se ordenaba que las esposas principales del Khan gozaran de protocolos de respeto que las situaban por encima de muchos generales. Y sin embargo, la contradicción máxima era que las mismas leyes que condenaban prácticas consideradas indecentes por los cronistas permitían escenas que a ojos modernos suenan grotescas, como rituales de fertilidad en los que los chamanes supervisaban la unión de parejas jóvenes como garantía cósmica para la tribu. Así la Yasa no fue un código religioso ni un tratado legal, sino un manual de control social donde la intimidad estaba militarizada. Tu cama era parte de la estrategia imperial. Tu esposa era un recurso político y tu vida privada era dominio directo del Khan. Que en su nombre se prohibiera robar caballos y también se regulara con quién podías acostarte muestra hasta qué punto la frontera entre lo público y lo privado desaparecía en el imperio mongol. En resumen, el Yasa no fue un simple código. Fue la forma en que Genghis Khan se aseguró de que hasta el último rincón de la yurta obedeciera al mismo tiempo que el último rincón del campamento,
y que la intimidad de millones de personas quedara absorbida por la maquinaria de un imperio donde lo permitido y lo prohibido se decidía no en función de la moral, sino de la utilidad para el poder absoluto. Las crónicas de los enemigos de los mongoles repiten siempre la misma escena. Tras la caída de una ciudad, entre los montones de cadáveres y las casas ardiendo, los heraldos del Khan seleccionaban a las mujeres de la élite como si fueran parte del inventario de botín, y entre ellas las princesas chinas y persas ocupaban un lugar especial, no tanto por belleza, aunque las fuentes se recrean en describirlas, sino por lo que representaban, legitimidad dinástica empaquetada en carne humana. Para los mongoles, casarse con la hija de un emperador Jin o con la descendiente de un shah derrotado equivalía a borrar de un plumazo la posibilidad de que su linaje reclamara el trono. En el caso de China, las fuentes Yuanxi señalan cómo, tras someter a los Jin y más tarde a los Song, las princesas fueron trasladadas a la corte nómada, no para descansar en palacios, sino para formar parte de matrimonios forzados con Genghis o con sus hijos, sellando en la cama lo que antes no habían logrado con tratados. En Persia, tras el derrumbe del Imperio Corasmio, ocurrió algo similar. El propio Genghis ordenó que mujeres de la familia real fueran entregadas como parte del tributo, convirtiendo la derrota en un acto privado repetido noche tras noche bajo la yurta. Aquello no tenía nada de romanticismo, era diplomacia de la estepa, donde una princesa valía más que 100 cofres de oro, porque simbolizaba que la derrota era total y que la sangre noble estaba al servicio del Khan. El contraste entre culturas solo hacía más grotesca la escena. Mujeres educadas en poesía persa, caligrafía china o artes de la corte terminaban conviviendo con un campamento itinerante, donde el suelo era tierra, las paredes eran fieltro y la intimidad estaba organizada con el mismo rigor que una campaña militar. Los cronistas musulmanes lo pintan como humillación deliberada. Los chinos, con la frialdad de un registro burocrático, fue casada con el hijo del gran Khan, y sin embargo esa práctica produjo efectos políticos duraderos. Muchos de los herederos mongoles que gobernaron en China y Persia tenían sangre local, lo que otorgaba al imperio un barniz de legitimidad ante las poblaciones sometidas. Lo que empezó como botín acabó siendo mecanismo de integración, aunque visto desde dentro era simple expropiación de cuerpos para reforzar un poder que no conocía límites. En definitiva, las princesas chinas y persas en la yurta de un nómada fueron menos un símbolo erótico que una declaración política brutal. El Khan no solo conquistaba tierras, conquistaba genealogías, borrando las fronteras entre vencedores y vencidos y transformando la cama en el acta notarial más contundente de la historia de la conquista. En la lógica de Genghis Khan, la descendencia era mucho más que un asunto privado, era el cimiento sobre el que se sostenía la maquinaria política del imperio. La paternidad se convertía en un arma, un argumento de legitimidad y una forma de colonización. Los hijos legítimos, nacidos de Borte, su esposa principal, tenían un estatus indiscutible en el círculo íntimo de poder. Jochi, Chagatai, Ogodei y Tolui eran reconocidos como los herederos oficiales, los únicos que podían aspirar a gobernar tras la muerte de su padre. Pero incluso allí, la sombra de la duda envenenaba la sangre. El primogénito Jochi llegó al mundo poco después de que Borte fuera secuestrada por los merquitas, y aunque Genghis lo reconoció públicamente, jamás pudo evitar que sus hermanos y parte de la corte lo señalaran como bastardo. Esa mancha de origen fue más corrosiva que cualquier derrota militar, porque marcó durante décadas el equilibrio de la sucesión. El imperio no solo se construía a base de flechas y alianzas, también se sostenía en la narrativa de quién era hijo verdadero y quién debía ser relegado al margen. Frente a los legítimos, la otra mitad del tablero estaba ocupada por un ejército invisible de bastardos, hijos de concubinas, de princesas sometidas y de esposas arrebatadas a reyes derrotados. No había cronista capaz de llevar la cuenta exacta, y las cifras se disparan en las especulaciones modernas, con cálculos genéticos que sugieren que decenas de millones de hombres actuales descienden de aquel mismo cromosoma, y lo importante, sin embargo, no era la cantidad,
sino el uso político de esa descendencia dispersa. Muchos bastardos fueron colocados como gobernadores de ciudades sometidas, jefes de guarniciones o embajadores improvisados, de manera que cada rama lateral servía para extender la influencia del Khan más allá de lo que un ejército permanente habría logrado. En esa estrategia, reproducirse equivalía a gobernar. No se trataba de un deseo personal desenfrenado, sino de un cálculo frío. Cada hijo que nacía era una semilla del imperio, una pieza que aseguraba obediencia allí, donde las armas no podían estar presentes todos los días. El Código Yasa ayudaba a reforzar esta política al establecer normas estrictas sobre el linaje. Falsificar la paternidad se castigaba con la muerte, ocultar la identidad de un hijo era un crimen contra el Estado, y disputar la legitimidad de los herederos oficiales se consideraba una traición equivalente a levantar un ejército rebelde. El resultado fue una corte donde los lazos de sangre eran al mismo tiempo cemento y dinamita, unían al imperio en torno a la figura del Khan, pero también lo desgarraban en cuanto aparecía la menor sospecha. La rivalidad entre los 4 hijos legítimos lo demuestra. Chagatai nunca aceptó a Hochi como hermano de pleno derecho, y su desconfianza se tradujo en disputas que estallarían después de la muerte del padre. Ogodei, elegido como sucesor en el Gran Kurultai, representaba la opción de consenso, un líder funcional aunque menos carismático, mientras Tolui el menor se convirtió en la mano dura de la familia, encargado de arrasar ciudades enteras para mantener vivo el mito de invencibilidad. Y en paralelo, los bastardos crecían como un enjambre silencioso, reclamando tierras, puestos y privilegios, creando una red de parentesco tan extensa que medio imperio podía sentirse emparentado de una forma u otra con el conquistador. La obsesión por la descendencia no era solo de Genghis, sus generales imitaban el patrón, entendiendo que el poder se perpetuaba tanto en la cama como en el campo de batalla. Así, las tensiones familiares se convirtieron en guerras potenciales, y la sucesión del Khan pasó a ser una cuestión tan peligrosa como cualquier campaña militar. La ironía final es que la grandeza de Genghis, que había nacido de la unificación de clanes rivales, acabó sembrando un campo de batalla genético, demasiados hijos, demasiadas ramas, demasiados príncipes con ambiciones. El imperio sobrevivió gracias a esa abundancia, pero también empezó a fracturarse por ella. Los hijos legítimos representaban la continuidad oficial, los bastardos la expansión lateral, y juntos crearon una descendencia tan vasta que siglos después todavía moldea poblaciones enteras. En la intimidad del Khan, la paternidad era guerra por otros medios, una conquista sin murallas ni espadas, donde la obsesión no era tanto amar como dejar una huella imborrable en el mapa humano. La batalla terminaba cuando los cadáveres dejaban de moverse, pero para los mongoles el verdadero ritual de victoria comenzaba al caer la noche, cuando las hogueras iluminaban un paisaje arrasado y las mujeres cautivas se convertían en la prueba viviente de quién había vencido y quién había perdido. Las crónicas persas y rusas describen cómo, tras cada enfrentamiento, los soldados se repartían prisioneros como si fueran parte del botín. Y en esa repartición, las mujeres ocupaban un lugar privilegiado, no por misericordia, sino porque su destino era reforzar la moral de los vencedores y humillar a los derrotados. El Código Yasa establecía que las esposas y las hijas de los enemigos podían ser entregadas como recompensa, pero siempre bajo control jerárquico. Primero se reservaban las princesas y las damas de la nobleza para el Khan y sus generales, luego se distribuían las concubinas para los oficiales, y finalmente el resto de cautivas eran asignadas a la tropa. Aquella jerarquía reproducía en la intimidad la misma pirámide de poder que existía en el campo militar. Nadie recibía más de lo que su rango permitía. No se trataba de simple exceso, sino de un mecanismo de control que convertía la noche posterior a la batalla en una extensión del combate. La guerra no terminaba con la caída de las murallas, sino que continuaba en la yurta improvisada, donde la sumisión de las mujeres confirmaba la sumisión de todo el pueblo. Los cronistas musulmanes lo registraron con indignación, presentando a los mongoles como bárbaros incapaces de distinguir entre política y deseo.
pero en la lógica de la estepa aquel ritual tenía un significado cósmico. Apropiarse de las mujeres del enemigo equivalía a apropiarse de su fuerza vital, asegurar que su linaje quedaba absorbido y evitar que en el futuro pudiera resurgir. Esa idea estaba tan arraigada que incluso los matrimonios forzados con princesas cautivas se entendían como un acto de paz, porque al integrarlas en el harén del Khan se sellaba simbólicamente la desaparición de su dinastía. Para las cautivas comunes, en cambio, el futuro era menos político y más brutal. Muchas acababan como sirvientas, esclavas domésticas o recompensas para soldados rasos. La ironía es que mientras en Europa los cronistas cantaban gestas de caballeros que supuestamente defendían el honor de damas, en la estepa la derrota se medía precisamente por la pérdida de ese honor, convertido en moneda tangible. Y aunque hoy resulte incómodo hablar de ello, negar esta práctica sería negar una de las herramientas más eficaces de dominación en el imperio mongol. La guerra no buscaba solo territorios y tributos, también buscaba cuerpos. La noche después de la batalla era, en definitiva, la segunda parte de la campaña, la que no se libraba con flechas ni lanzas, sino con el reparto de cautivas bajo la supervisión de un sistema que veía en ellas un contrato viviente de victoria. Y así, generación tras generación, las mujeres derrotadas se convirtieron en el recordatorio más íntimo y al mismo tiempo más político de lo que significaba caer en manos del Khan. No solo perder la ciudad, sino perder la genealogía, la autonomía y hasta el recuerdo de haber pertenecido a otro mundo, en el vasto imperio mongol, donde todo debía servir a la expansión del poder, hasta el placer femenino fue regulado, restringido y castigado como si se tratara de un recurso peligroso que había que mantener bajo control, porque una mujer libre de elegir a quién amar representaba un riesgo mayor que una ciudad amurallada, podía generar linajes ilegítimos, comprometer alianzas o sembrar disputas entre clanes. El Código Yasa, esa colección de normas orales que funcionaba como Biblia nómada y manual de terror disciplinario, imponía castigos brutales contra el adulterio femenino. Las crónicas árabes y persas mencionan que una esposa sorprendida en intimidad fuera del matrimonio era condenada a muerte inmediata, y en ocasiones su familia entera debía pagar con esclavitud o con la entrega de otras mujeres para compensar la afrenta. La ironía es que mientras el Khan acumulaba esposas y concubinas a un ritmo que haría palidecer a cualquier sultán, una mujer común podía perder la vida por un simple desliz. Los cronistas chinos añadieron que incluso los rumores podían ser fatales. Bastaba con que alguien insinuara infidelidad para que la sospecha se resolviera con la ejecución, porque en un sistema donde la descendencia era clave, cualquier duda sobre la paternidad se consideraba traición contra el Estado. La menstruación también estaba cargada de restricciones. Se consideraba un periodo de impureza que obligaba a las mujeres a apartarse de la vida doméstica y en algunos casos a residir temporalmente en tiendas separadas, reforzando la idea de que el cuerpo femenino era un espacio peligroso que había que vigilar. El control se extendía a los matrimonios. Las jóvenes eran entregadas en alianzas decididas por los padres o por el Khan mismo, y la voluntad personal no tenía cabida. Casarse por amor era tan improbable como que un soldado desertara y viviera para contarlo. El placer femenino, entendido como experiencia propia y no como herramienta reproductiva, prácticamente no existía en la visión mongola. Todo estaba orientado a la fertilidad, la descendencia y la utilidad política. Sin embargo, las crónicas dejan entrever momentos de resistencia. Mujeres que buscaban a escondidas amantes entre esclavos, concubinas que protegían a sus favoritas en el harén y viudas que manipulaban rumores para justificar nuevas uniones. En esos casos, el castigo era ejemplar, desde lapidaciones hasta ejecuciones públicas, diseñadas no solo para eliminar la falta, sino para recordar al resto de mujeres que sus cuerpos pertenecían al clan antes que a ellas mismas. Resulta sarcástico que una cultura capaz de tolerar la poligamia ilimitada y el reparto de cautivas no pudiera aceptar la mínima autonomía femenina en la intimidad.
El doble rasero estaba tan institucionalizado que parecía natural. El Khan podía engendrar hijos en cada campaña, pero si una mujer intentaba ejercer la misma libertad, se la reducía al silencio de la tumba. Y sin embargo, bajo esas capas de control, las mujeres seguían siendo imprescindibles. Cuidaban los rebaños, administraban la yurta, educaban a los hijos y en muchos casos gobernaban en ausencia de los hombres. Sin ellas el imperio se habría derrumbado en cuestión de meses. El contraste es evidente. Una sociedad que las necesitaba para sobrevivir, pero que temía tanto su poder íntimo que lo reprimía con castigos atroces. En definitiva, el control del placer femenino en el imperio mongol no fue solo un asunto privado. Fue parte de la política de dominación, una herramienta para garantizar que cada hijo tuviera apellido útil, que cada alianza estuviera sellada sin fisuras y que el poder del Khan no pudiera ser cuestionado ni siquiera en la oscuridad de la yurta. Lo que hoy nos parece un absurdo moralista, en su lógica era una cuestión de seguridad nacional. En el imaginario popular, los mongoles aparecen siempre como hordas de jinetes que arrasan ciudades, pero tras esa nube de polvo había otro ejército menos visible y a menudo femenino, mujeres que empezaban como esclavas, concubinas o sirvientas y terminaban en lo más alto del poder, demostrando que el harén mongol no era solo un espacio de sometimiento, sino también un laboratorio político donde la astucia podía pesar más que la sangre. Las fuentes persas hablan de concubinas que llegaron a actuar como espías, introduciéndose en casas enemigas para recabar información sobre defensas, rutas comerciales o fisuras internas, enviando luego esos datos al Khan a través de mensajeros disfrazados de mercaderes. Los chinos registraron casos en que princesas sometidas fingían sumisión y en realidad transmitían noticias secretas a sus parientes, aunque más de una fue descubierta y ejecutada en público como advertencia. Pero la historia también ofrece ejemplos contrarios. Mujeres capturadas que jugaron tan bien sus cartas que pasaron de servir bebida en una yurta a dictar órdenes en nombre del imperio. Toregene Hatun, viuda de Ogodei, es el caso más célebre. Empezó como una esposa secundaria y terminó gobernando el imperio durante varios años tras la muerte de su marido, utilizando redes de intriga, diplomacia y recompensas para consolidar su posición. Otro ejemplo es Sorghaghtani Beki, nuera de Genghis, que se convirtió en figura clave en la política de sucesión y en la educación de sus hijos, entre los cuales estuvieron futuros grandes khanes como Möngke y Kublai. Lo fascinante es que estas mujeres no llegaron al poder por derecho dinástico propio, sino por su capacidad de moverse en un entorno hostil donde la mayoría eran invisibles. El tránsito de esclava a reina no era frecuente, pero tampoco imposible. Bastaba con sobrevivir a la primera criba de la derrota, aprender las reglas de la corte nómada y saber cuándo intervenir en las disputas entre príncipes. Algunas utilizaban la maternidad como arma. Dar a luz a un varón era el pasaporte más seguro a una posición elevada, porque en un imperio obsesionado con la descendencia, la madre del futuro líder se volvía intocable. Otras aprovechaban la información. Conocían idiomas, costumbres y rutas comerciales que los mongoles necesitaban para mantener el control de un imperio que abarcaba desde China hasta el Cáucaso, y ese conocimiento las volvía indispensables. Incluso los cronistas musulmanes, tan proclives a condenar el libertinaje de los mongoles, reconocieron que el harén era también un semillero de diplomacia. Así, la figura de la mujer espía y de la esclava convertida en reina muestra el lado menos contado de la historia. Detrás del estandarte de 9 colas de caballo había manos femeninas moviendo hilos, transmitiendo mensajes, administrando recursos y en ocasiones decidiendo el rumbo del imperio. Y si bien muchas quedaron reducidas a un papel de objeto político, algunas lograron girar esa condición a su favor hasta convertirse en las verdaderas dueñas de la corte. En una cultura que parecía diseñada para silenciar la voz femenina, fue precisamente en los márgenes, en la sombra de la yurta, en los secretos compartidos al oído del Khan, donde algunas mujeres encontraron el camino hacia el poder,
que siglos después los historiadores tengan que reconocer que la estabilidad de la dinastía dependió en parte de ellas es la prueba más clara de que en el imperio de Genghis Khan la espada y la cuna no eran los únicos instrumentos de gobierno. También lo eran la intriga, la información y la resistencia silenciosa de quienes empezaron como cautivas y acabaron como reinas. La verdadera venganza de Borte no se midió en sangre ni en espadas, sino en algo mucho más duradero, el poder de permanecer como la primera esposa de Temujin, incluso cuando el mundo entero esperaba verla reducida a un recuerdo vergonzoso. Tras su retorno, marcado por la sospecha de que el hijo que llevaba en el vientre podía no ser del futuro Genghis Khan, Borte demostró que las yurtas no solo se gobernaban con caballos y arcos, sino con inteligencia y con la fría capacidad de convertir la humillación en una plataforma de influencia. Ella fue la madre de Hochi, el primogénito cuya paternidad fue motivo de burlas y tensiones entre los hermanos, pero también la mujer que logró que aquel niño fuese reconocido públicamente por Temujin, asegurando así la continuidad de la línea que legitimaría a todos los demás. En una sociedad donde las esposas podían ser relegadas al olvido en cuestión de semanas, Borte conservó durante décadas su posición de Hatun principal, lo que significaba que las decisiones más íntimas del Khan pasaban por su aprobación. Bajo la yurta imperial ella supervisaba la jerarquía de las demás esposas y concubinas, convirtiéndose en una figura temida no solo por su proximidad al soberano, sino porque de su mano dependía el destino de princesas chinas o persas que llegaban como tributo. Borte supo jugar la política de la descendencia. Mientras las demás esposas podían darle a Temujin más hijos, solo ella representaba la legitimidad original, el vínculo con el clan Ongirat, que había dado a Temujin su primera alianza matrimonial y con ello la clave para su ascenso. En los campamentos era conocida por mediar en disputas entre hermanos, imponiendo autoridad con la misma serenidad con la que servía kumis en banquetes, donde se decidía la suerte de reinos enteros. Su capacidad para sobrevivir al estigma del secuestro fue tan grande que incluso cuando la historia oficial de los mongoles, el Yuan-shi chino y la historia secreta de los mongoles relataba las gestas del Khan, Borte aparecía como la figura constante, la que estaba siempre al lado, la que no fue desplazada jamás. En un mundo donde las mujeres eran botín, Borte se convirtió en árbitro de la distribución del botín, donde las cautivas pasaban de mano en mano. Ella decidía qué cautiva pasaba a esposa de qué general. Su venganza fue permanecer, ser indispensable, no dejar que su nombre quedara reducido al de una víctima. Ella, que había sido tomada por los enemigos, se aseguró de que los enemigos de su esposo fueran tomados por ella en el terreno de la política doméstica, porque ningún general ni ningún hijo podía desafiar del todo a la madre del primogénito. El eco de su influencia se extendió hasta después de la muerte de Temujin. Borte fue recordada como la matriarca que consolidó un linaje entero, la que se encargó de que los nietos llevaran la sangre que, legítima o no, había sido bendecida por su posición como gran esposa. Su vida demostró que en la corte nómada del Khan, la mayor arma de una mujer no era la daga ni el veneno, sino la paciencia, la capacidad de esperar, de mantenerse en el centro del poder cuando todo alrededor se construía sobre la violencia. Y esa fue la auténtica venganza de Borte. No desaparecer, no ser relegada a una nota al pie, sino transformar el trauma de su juventud en la más poderosa afirmación de autoridad femenina en el corazón de un imperio que parecía no tener lugar para nada más que hombres y caballos. El Islam, el budismo y el cristianismo frente al harén mongol no fueron simples doctrinas espirituales que miraban desde lejos cómo el imperio se expandía a sablazos. En realidad, cada fe tuvo que negociar, reinterpretar o simplemente tragar saliva ante un sistema sexual y matrimonial que desafiaba cualquier norma. Para el Islam, que ya en el Corán establece reglas estrictas sobre el número de esposas, la legitimidad de las concubinas y la necesidad del consentimiento, el espectáculo de un Khan con decenas de mujeres de todas las procedencias era un dilema teológico y político. Los ulemas persas podían escribir que Genghis y sus descendientes eran infieles bárbaros,
pero a la hora de la verdad no tuvieron más remedio que aceptar alianzas que implicaban entregar princesas musulmanas a la yurta de los mongoles. Así los matrimonios que en Bagdad habrían sido considerados pecaminosos se convertían, bajo la sombra del poder militar, en pactos de supervivencia. Mejor una hija en la cama de un conquistador que una ciudad reducida a cenizas. El budismo, en su versión tibetana y en la China, tuvo un papel todavía más paradójico, porque muchos lamas reinterpretaron el poder mongol como manifestación de la rueda del Dharma. Si los khanes dominaban, era porque el karma de los pueblos conquistados había caducado, y sin embargo en los monasterios se torcían las narices al ver cómo la práctica de la poligamia mongola y el reparto de concubinas chocaba con la idealización budista de la disciplina sexual. No faltaron textos que intentaban justificarlo como mérito acumulado. Quien gobernaba sobre millones tenía derecho a decenas de esposas, porque había acumulado karma en vidas pasadas. Una justificación más política que espiritual. En cuanto al cristianismo, las crónicas de misioneros como Juan de Plano Carpini o Guillermo de Rubruck son un festival de indignación moral. Describen con horror cómo los mongoles no distinguían entre esposa legítima, concubina, viuda o cautiva, y cómo un mismo khan podía mezclar en su arena princesas rusas ortodoxas, chinas budistas y musulmanas persas sin ningún escrúpulo. Para ellos era la prueba definitiva de que aquel poder venía del diablo. Sin embargo, la contradicción explotaba cuando el Papa en Roma aceptaba enviar delegaciones diplomáticas a esos mismos khanes, sabiendo que probablemente negociarían rodeados de mujeres distribuidas como ganado. En la práctica, cada religión se estrellaba contra el pragmatismo mongol. La yasa, el código del imperio, estaba por encima de cualquier dogma. Y en la yasa, lo importante era la obediencia al gran Khan, no lo que dictaran los versículos. Los musulmanes podían protestar, pero terminaron islamizando a los descendientes de los conquistadores en Persia. Los budistas podían criticar, pero se adaptaron al patrocinio mongol y aceptaron que en Karakorum hubiera templos de varias religiones lado a lado, aunque las yurtas reales estuvieran llenas de concubinas. Los cristianos podían escandalizarse, pero no dudaron en fantasear con una alianza mongol contra los musulmanes, cerrando los ojos al detalle de las esposas distribuidas como botín. En el fondo, el harén mongol fue un espejo incómodo, donde cada religión reveló su flexibilidad cuando la espada apuntaba a su cuello. Lo que en los sermones era pecado mortal, en la política se volvía alianza conveniente. Y así, mientras los cronistas se desgañitaban con eufemismos para no describir la brutalidad sexual, los líderes religiosos aprendieron que, frente a un Khan rodeado de mujeres de media Eurasia, lo más prudente era callar y rezar, porque discutir la moral de la yurta equivalía a invitar al incendio de tu monasterio o de tu catedral. Las concubinas extranjeras, de Rusia, Corea, Persia y más allá, no fueron un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de una expansión militar que convirtió medio continente en campo de caza humana. Para entender cómo llegaron a la yurta de los khanes, hay que seguir el mapa de la conquista. En el occidente, la invasión de las tierras rusas comenzó a inicios del siglo XIII, cuando las huestes de Subotai y Egebe atravesaron las estepas y derrotaron a los príncipes de Kiev y Riazán. La caída de estas ciudades no solo significó ríos de sangre, sino también caravanas de prisioneros, nobles, boyardos y entre ellos muchachas jóvenes de familias influyentes que fueron trasladadas miles de kilómetros hacia el este. En los relatos de la Rus se recuerda con amargura cómo las hijas de los príncipes, acostumbradas a iconos dorados y cánticos ortodoxos, aparecían después en Karakorum, sirviendo a un señor nómada que ni siquiera entendía su idioma. En el extremo contrario, Corea fue absorbida por fases, primero con incursiones esporádicas y después con la integración obligada en el sistema Yuan. La dinastía Goryeo, presionada por ejércitos que podían arrasar cosechas y ciudades en cuestión de días, se vio obligada a enviar a sus princesas como garantía de obediencia. Esto no era un secuestro nocturno, sino un acuerdo oficial.
La corte coreana preparaba a las hijas de su rey para convertirse en esposas o concubinas de los descendientes de Genghis, sabiendo que su ausencia era el precio para que el resto del reino siguiera existiendo. Así, Corea se convirtió en una fuente constante de mujeres para la corte mongola en Pekín, y no sorprende que varios emperadores Yuan tuvieran sangre coreana. Persia, en cambio, cayó bajo la tormenta de fuego de los ejércitos de Julego, nieto de Genghis, que avanzó por el Cáucaso y el Irán islámico, dejando tras de sí ciudades destruidas como Merv, Nishapur o Bagdad, en 1258. Cada asedio terminaba en masacres que diezmaban a la población masculina y en caravanas de mujeres arrastradas hacia el oeste del imperio, donde eran integradas en los harenes de la élite mongola. Allí aparecieron princesas de casas musulmanas, obligadas a compartir techo con nómadas que para ellas representaban la barbarie en estado puro. La yuxtaposición era grotesca. Hijas de visires educadas en poesía persa y caligrafía terminaban viviendo bajo techos de fieltro, rodeadas de caballos y soldados que apenas sabían firmar con su nombre. Y más allá, la lista seguía creciendo. De Georgia llegaron damas de la nobleza ortodoxa tras la devastación del Cáucaso, de Hungría y Polonia mujeres capturadas en las campañas europeas de 1241 y del califato abasí esclavas traídas tras la caída de Bagdad. La maquinaria militar mongola funcionaba como una red de arrastre que, al avanzar, capturaba todo lo valioso, y las mujeres de alto linaje eran vistas como el trofeo más prestigioso. No era un secreto. En las crónicas chinas se señala con precisión qué princesa fue enviada a tal o cual Khan, y en los registros persas se encuentran nombres de nobles trasladadas hasta Mongolia. El resultado fue un harén que no era homogéneo, sino un mosaico vivo del imperio, rusas de ojos claros, coreanas de linaje real, persas de familias de ulemas, georgianas cristianas, chinas de sangre imperial. No se trataba solo de una colección de concubinas, sino de una estrategia de dominio. Cada mujer extranjera recordaba a su pueblo de origen que su destino estaba atado a la yurta del Khan. La expansión mongola convirtió la intimidad en un mapa geopolítico donde cada unión no solo producía hijos mestizos, sino que enviaba un mensaje de sometimiento a kilómetros de distancia. La violencia como espectáculo en la vida matrimonial del Khan no era un secreto ni una rareza, sino una prolongación de la lógica del imperio mongol, que entendía el poder como exhibición permanente. Para los khanes y sus generales, la vida conyugal estaba atravesada por las mismas reglas que regían en la estepa. La disciplina se imponía a base de golpes, los cuerpos se convertían en escenario de autoridad y lo privado nunca quedaba del todo separado de lo público. Los cronistas persas y chinos registran con una mezcla de asombro y repugnancia cómo en las yurtas de los grandes jefes se resolvían disputas con sus mujeres en escenas que hoy llamaríamos de brutalidad doméstica, pero que en aquel contexto tenían un valor casi ceremonial, demostrar ante testigos que ni siquiera las esposas de sangre noble quedaban fuera del control absoluto del soberano. Si la esposa desafiaba, discutía, o simplemente insinuaba que su linaje merecía un trato distinto, la respuesta podía ser un castigo físico aplicado delante de cortesanos, guardias o concubinas, como si la humillación fuera más importante que el dolor en sí. En ese teatro de violencia, el Khan se reafirmaba como árbitro no solo de la política, sino también del deseo y de la sumisión. Las fuentes musulmanas, siempre críticas, hablaban de banquetes donde, tras el exceso de kumis, alguna esposa era reprendida en público, lo que servía como recordatorio para todas las demás de que la seguridad y el rango dependían enteramente del humor del marido. En la lógica nómada, donde el caballo se domaba con látigo y el enemigo se quebraba con masacres ejemplares, la mujer tampoco escapaba de esa pedagogía de la fuerza. Se la mostraba sometida para reforzar la autoridad masculina.
Y esto no solo ocurría con Gengis Khan, sino con sus descendientes, que en ocasiones rivalizaban entre ellos por ver quién imponía con mayor crudeza la obediencia en su entorno familiar. Las cortes imperiales sedentarias podían envolver la violencia en protocolos y silencios, pero la yurta mongola carecía de paredes de mármol o salones de terciopelo. Todo quedaba a la vista, todo podía convertirse en espectáculo. El castigo de una esposa no era solo un acto privado, era una performance política, un mensaje de terror doméstico que se proyectaba hacia afuera como confirmación de que, si el Khan no tenía piedad con las mujeres que compartían su lecho, menos aún la tendría con súbditos rebeldes o enemigos vencidos. De ahí que las crónicas chinas insistieran en la barbarie de los mongoles, subrayando esas escenas como prueba de que vivían en un estadio casi animal, mientras que las fuentes persas lo interpretaban como la consecuencia de un poder sin freno divino. Paradójicamente, esa violencia no impedía que las mujeres conservaran un papel político central. Borte, Sorghaghtani Beki o las princesas casadas con hijos del Khan sabían que la humillación pública podía ser parte de la rutina, pero también que su influencia se medía en la capacidad de soportar, sobrevivir y maniobrar en ese ambiente. La violencia matrimonial era así un ritual de dominación, un teatro de crueldad que mezclaba lo íntimo con lo colectivo, una prolongación de la guerra en la alcoba, donde los cuerpos femeninos se transformaban en pizarras sobre las que el Khan escribía su autoridad. El mito de la descendencia infinita, miles de hijos y nietos, es uno de esos relatos que parecen inventados por un enemigo resentido, pero que se apoyan en una realidad tan desbordante que hasta los genetistas modernos han querido poner números al asunto. La idea de que Gengis Khan dejó atrás un reguero de hijos por toda Asia no es solo un chisme medieval, sino un cálculo apoyado en la biología molecular. Un estudio de principios del siglo XXI demostró que alrededor del 8% de los hombres en la vasta región de Asia Central comparten un cromosoma, y que remonta su origen al mismo individuo que vivió hace unos 800 años. La coincidencia temporal y geográfica hace difícil pensar en otro candidato distinto al Temujin, que se convirtió en Khan. Los cronistas ya se habían divertido con la exageración. Decían que en cada campaña no solo se llevaba oro y caballos, sino también mujeres, y que de esas uniones forzadas surgieron descendientes a miles, legitimados o bastardos, pero todos con la marca del conquistador. Las fuentes persas describen que los hijos reconocidos oficialmente eran los de Borte, su esposa principal, porque de ellos salía la legitimidad política, pero a la vez reconocían que el Khan tenía concubinas de todas las estepas y palacios conquistados, y de esas mujeres nacían criaturas que rara vez quedaban en el anonimato, se les asignaba alguna función, se les daba un rango menor o eran integrados en linajes secundarios que ampliaban la red de poder. El mito, claro, creció como bola de nieve. Que si 1000 hijos, que si decenas de miles de nietos, que si cada tribu conquistada tenía al menos un descendiente directo del Khan. Era, en el fondo, la misma lógica con la que se contaban los cadáveres de enemigos. El exceso era parte de la propaganda. Si alguien decía que había matado a 100.000 en una batalla, ¿por qué no decir también que había engendrado 1.000.000? La ironía es que al pasar los siglos, los historiadores modernos no podían ni confirmar ni desmentir con números exactos, pero sí señalaron que la práctica sistemática de tomar esposas y concubinas en cada territorio generó una dispersión genética real, medible en nuestros días. No hablamos de un harén cerrado como el de un sultán otomano, sino de un harén itinerante que se movía con la yurta y la caballería, un harén que funcionaba como máquina de reproducción de linajes. Y si alguien cree que esto era solo fruto de la lujuria personal del Khan, basta recordar que para los mongoles la descendencia no era cuestión de placer, sino de estrategia. Cuantos más hijos, más ramas dinásticas; cuantos más nietos, más alianzas posibles; cuantos más príncipes, más rehenes útiles para enviar como garantía de pactos. Por eso el mito de los miles de descendientes no era solo una anécdota sexual, era también un símbolo político.
El Khan no solo conquistaba tierras, conquistaba úteros, y con ello aseguraba que su sangre estuviera mezclada en todas partes, de China a Persia, de Rusia a Afganistán. Las sagas familiares de la nobleza mongola se multiplicaron como plagas de langostas, y cada caudillo local, 2 o 3 generaciones después, presumía de ser nieto del Khan, lo que funcionaba tanto para reclamar prestigio como para evitar la ejecución en caso de derrota. Y aunque los números modernos ya no hablan de millones, el hecho de que 1 de cada 200 hombres vivos hoy pueda tener un rastro de Genghis Khan en su cromosoma y nos recuerda que el mito tenía más de verdad de lo que parecía. En definitiva, la descendencia infinita fue propaganda, pero también biología aplicada a gran escala. Un hombre que convirtió su esperma en política de Estado, un linaje que se expandió como un ejército invisible y una ironía histórica que convierte a media Asia en parientes lejanos de un nómada que no sabía escribir, pero que entendió que la eternidad se aseguraba más con hijos que con inscripciones en piedra. Las esposas después de su muerte, la viudez en el imperio empieza, inevitablemente, con la pregunta que más ha fascinado a cronistas y chismosos de medio mundo: ¿cómo murió realmente el Gran Khan? No existe un relato unánime. Las crónicas mongolas, que eran más propaganda que historia, hablan de una muerte casi solemne en 1227, durante la campaña contra los Tangut del reino Xia occidental, como si hubiese sido un final glorioso en plena expansión del imperio. Otros relatos, más jugosos y menos oficiales, apuntaban a una caída del caballo, una herida que se infectó y lo fue consumiendo, detalle irónico para un hombre que pasó la vida cabalgando. Y luego estaban las versiones persas y chinas que añadían el picante, que si murió a causa de una herida infligida por una princesa enemiga escondida en su cama, que si fue producto de un accidente ridículo en campaña. La verdad se perdió entre rumores, porque sus generales tenían claro que convenía presentar la muerte como misterio y solemnidad. Se enterró en secreto, supuestamente en las montañas de Burkhan Khaldun, con la orden de matar a cualquiera que se cruzara con la comitiva funeraria. Con él desapareció el hombre, pero quedó el problema inmediato: ¿qué hacer con sus esposas y concubinas? La estructura matrimonial de Genghis Khan no era un simple asunto privado, sino una institución política. Sus esposas principales, como Borte, ya habían muerto antes que él, pero quedaba un séquito de mujeres que provenían de linajes chinos, tangut, persas y turcos. Para los mongoles, la viudez de un Khan no era solo cuestión de luto, sino de estrategia de sucesión. Algunas de estas viudas pasaron a formar parte de los harenes de sus hijos, no necesariamente como esposas sexuales, sino como guardianas de legitimidad y como piezas que aseguraban que las alianzas con sus familias de origen no se rompieran. Esta práctica, que a ojos modernos suena grotesca, era común en la lógica política esteparia. Las viudas de un gran líder podían casarse con sus hermanos, con sus hijos menores o incluso con altos generales, porque lo que importaba no era la intimidad personal, sino mantener la continuidad del poder y el flujo de alianzas selladas. En las crónicas de Rashid al-Din y de otros historiadores persas aparece el detalle de cómo las esposas de Genghis Khan, una vez muerto, se repartieron como símbolos de poder entre los descendientes legítimos. No eran simples viudas destinadas al retiro. Muchas mantenían un estatus de primera categoría en la corte. Algunas incluso recibieron tierras, siervos y derechos propios, porque el yasa, el código de leyes mongol, establecía ciertas garantías para que no quedaran reducidas a la nada. En la práctica, estas mujeres se convirtieron en matriarcas de clanes menores, administradoras de dominios y consejeras de sus hijos. Si un príncipe mongol heredaba una región, era común que una de las viudas del Khan se instalara allí como figura de autoridad, reforzando la presencia del linaje. Lo curioso es que, a pesar de la imagen de brutalidad, el imperio otorgaba a estas mujeres más poder que a muchas reinas europeas de la época. Algunas viudas, en especial aquellas de origen extranjero, conservaron sus conexiones con sus países de procedencia y actuaron como diplomáticas encubiertas, negociando con mercaderes chinos, persas o musulmanes.
No pocas tuvieron un papel en la educación de nietos y bisnietos, asegurando que la memoria del Khan siguiera viva como mito familiar. Pero también hubo casos más oscuros, en ciudades sometidas. Cuando moría un líder, las viudas podían ser sacrificadas ritualmente o enterradas con él, práctica heredada de antiguas costumbres nómadas. En el caso de Genghis Khan, no hay pruebas de un sacrificio de esposas, pero sí de que algunas concubinas y sirvientas desaparecieron en el misterio de su cortejo funerario, lo que sugiere que fueron enterradas vivas o asesinadas como acompañantes en la tumba secreta. Los hijos del Khan, especialmente Ogodei, tuvieron que gestionar esta herencia incómoda. Ogodei, nombrado Gran Khan tras la muerte de su padre, mantuvo a varias de estas viudas bajo su protección, incorporándolas a su propia corte. Era una forma de garantizar que nadie cuestionara su legitimidad. Las viudas funcionaban como recordatorios vivientes de la autoridad del difunto, y mantenerlas cerca era un arma política. Incluso en la vida diaria, estas mujeres conservaban un rango ceremonial, participaban en banquetes, en rituales y en decisiones de la corte. Eran, de algún modo, reliquias vivientes del fundador. El destino de las viudas del Khan demuestra cómo en la estepa el matrimonio no era romance, sino política. Una viuda podía convertirse en la figura clave que evitaba una guerra civil entre hermanos o en la moneda de cambio para asegurar la lealtad de un general. Y si pensamos en la magnitud del harén de Genghis Khan, comprendemos que tras su muerte, el imperio heredó no solo un territorio inmenso y un ejército indomable, sino también un enjambre de mujeres cuyo estatus debía ser definido. Algunas pasaron al retiro discreto, viviendo en sus yurtas con sirvientes y tierras asignadas. Otras se convirtieron en reinas secundarias de nuevos kanatos, acompañando a los hijos y nietos en sus conquistas. En cualquier caso, ninguna pudo escapar del destino político que implicaba haber compartido el lecho con el conquistador más temido de su época. Así, la viudez en el imperio mongol no era una condición pasiva, era parte del engranaje de poder, una continuación de la política de expansión de Genghis Khan. Su muerte no liberó a esas mujeres, las encadenó a un nuevo rol, el de símbolos y guardianas de la legitimidad dinástica. En lugar de desaparecer, siguieron vivas en las crónicas, como piezas de ajedrez que se movían en las manos de los nuevos jugadores, asegurando que el recuerdo del Khan siguiera reinando, incluso desde la tumba. Sorghaghtani Beki y las viudas que gobernaron mejor que los hombres no es un título exagerado, sino la constatación de que en el corazón del imperio mongol, entre yurtas de fieltro, ejércitos en campaña y jarras de kumis, hubo mujeres que administraron con más lucidez que muchos de los generales embriagados por la sangre y el botín. La figura de Sorghaghtani, nuera de Genghis Khan y viuda de Tolui, es probablemente la más brillante, originaria de la nobleza queraíta cristiana nestoriana. Logró sobrevivir al torbellino político que siguió a la muerte del Gran Khan y al mismo tiempo criar a 4 hijos que terminaron ocupando tronos: Monke, Kublai, Hulagu y Arikboke. Es decir, fue la madre de un Gran Khan, del conquistador de China, del fundador del Ilkhanato en Persia y del eterno rival en las luchas de sucesión. En pocas palabras, mientras los hombres se entretenían con conquistas y borracheras, ella manejaba la sucesión como si fuera un tablero de ajedrez, con un talento que dejó atónitos a los propios cronistas persas y chinos. Sorghaghtani no se limitó a criar príncipes, administró territorios enteros en el norte de China, recaudó impuestos, organizó el abastecimiento de las tropas y, lo más importante, se ganó el respeto de comerciantes musulmanes, burócratas chinos y aristócratas mongoles. Rashid al-Din la describió como una mujer de gran prudencia, sabia en los negocios y capaz de atraer a su círculo tanto a mercaderes persas como a monjes budistas y sacerdotes cristianos. En un mundo donde la viuda de un Khan podía ser relegada a una yurta secundaria, ella convirtió su posición en un gobierno paralelo, construyendo alianzas diplomáticas que aseguraron que sus hijos no fueran simples piezas en la lucha de poder, sino protagonistas.
Y si alguien duda de su influencia, basta recordar que fue ella quien movió los hilos para que Monke fuese elegido Gran Khan en 1251, imponiéndose sobre otras ramas de la familia. Pero Sorghaghtani no fue la única. Las viudas de los descendientes de Genghis Khan formaban pequeños gobiernos de harén, donde la administración doméstica se mezclaba con la política imperial. Lejos de ser simples espacios de ocio, esos harenes eran auténticas oficinas. Allí se contabilizaban tributos, se administraban caravanas, se organizaba el envío de grano y ganado a las ciudades conquistadas. Los mongoles, que podían arrasar una ciudad en un día, necesitaban después alguien que la mantuviera funcionando, y en más de una ocasión fueron las mujeres quienes se ocuparon de eso. La administración femenina se extendía desde la gestión de mercados hasta la supervisión de impuestos, con concubinas y esposas encargadas de garantizar que las caravanas de la ruta de la seda pagaran lo debido. Los generales podían cabalgar hacia la India o hacia Europa, pero los ingresos seguían entrando gracias a estas viudas invisibles. De hecho, hubo casos en que el harén entero actuaba como un consejo paralelo. La estructura era clara. La esposa principal, generalmente de linaje noble, funcionaba como cabeza de esa pequeña corte. A su alrededor, concubinas y sirvientas se convertían en intermediarias con comerciantes, burócratas o incluso diplomáticos extranjeros. No eran pocas las veces en que un mercader persa o un enviado de la dinastía Song encontraba más eficaz negociar con las mujeres del harén que con un príncipe ebrio. En este sentido, los harenes mongoles fueron más pragmáticos que los europeos. No eran cárceles de seda, sino auténticas oficinas fiscales disfrazadas de espacios íntimos. El ejemplo de Sorghaghtani Beki demuestra que las mujeres de la élite mongola no se resignaban a llorar la viudez. Si bien algunas eran redistribuidas como esposas secundarias, otras se convertían en auténticas regentes. La legitimidad venía no solo de su matrimonio, sino también de su capacidad de mantener la riqueza y el orden. Una mujer que aseguraba el tributo de una provincia podía ser más valiosa que un hermano con 20.000 jinetes. Y esto explica por qué los cronistas musulmanes, poco dados a elogiar a mujeres, reconocían en ella y en otras viudas una inteligencia superior a la de muchos hombres del linaje de Genghis. Al integrar la administración femenina dentro de la vida política, el imperio mongol demostró una flexibilidad que otras civilizaciones de la época no tenían. Mientras en Europa las viudas eran arrinconadas en conventos o se limitaban a la tutela de herederos menores, en la estepa podían manejar impuestos y gobernar territorios. Esto no fue un gesto de generosidad, sino una necesidad práctica. Alguien debía asegurarse de que las ciudades recién conquistadas no se rebelaran y de que la riqueza fluyera hacia Karakorum. En la ausencia de los hombres, que morían jóvenes o estaban de campaña, las mujeres tomaban el timón. Así, la viudez en el imperio mongol podía transformarse en poder, y el harén en una oficina de recaudación. Lo que comenzó como un espacio íntimo acabó siendo un motor administrativo. Y la prueba definitiva de ello está en el legado. Sin Sorghaghtani, sin esas viudas que supieron administrar y negociar, probablemente el imperio se habría fragmentado mucho antes. Entre tanto sudor y sangre, estas mujeres demostraron que gobernar no siempre era cuestión de espadas, sino también de cuentas bien hechas, tributos bien cobrados y alianzas bien selladas. El miedo y la fascinación de Europa ante las esposas mongolas fue un capítulo extraño dentro de la larga historia de prejuicios y rumores que viajaban más rápido que las caravanas. Desde el siglo XIII, cuando los primeros informes de frailes dominicos y franciscanos comenzaron a circular por las cortes de Francia, Inglaterra o el Sacro Imperio, los europeos no solo hablaban de los jinetes que arrasaban ciudades y reducían bibliotecas a cenizas, sino también de las mujeres que acompañaban a esos conquistadores y que parecían representar todo lo que en Occidente se consideraba indecoroso. El choque cultural fue inmediato.
Mientras en la cristiandad la esposa noble debía encerrarse en un castillo, bordar pañuelos y esperar resignada la vuelta de su marido, en las estepas las esposas de los canes aparecían a caballo, participaban en banquetes, podían administrar territorios y, para escándalo de los cronistas latinos, ejercían un poder político que sonaba casi diabólico. Los relatos de Juan de Plano Carpini, misionero enviado por el Papa Inocencio IV en 1245, no escatimaban detalles sobre la impudicia de las mujeres mongolas, que compartían vino de arroz con hombres en igualdad de condiciones, se sentaban en consejo y tenían influencia directa en las decisiones de guerra. Para los monjes europeos, que escribían con pluma temblorosa desde Karakorum, aquello era casi tan peligroso como el propio ejército mongol, mujeres que no obedecían el ideal mariano, sino que participaban en el gobierno y en la cama del Khan como figuras imprescindibles. La fascinación se mezclaba con el miedo porque Europa proyectaba en estas mujeres todas sus fantasías orientales. Si los hombres mongoles eran vistos como bárbaros, las mujeres eran presentadas como brujas exóticas, bellas y crueles a la vez, capaces de embrujar a un rey cristiano con una copa de kumis. Las crónicas germánicas hablaban de princesas mongolas que obligaban a sus sirvientes a beber sangre en banquetes y de concubinas que, según los rumores, se bañaban en leche de yegua fermentada para mantener la piel tersa. Exageraciones, por supuesto, pero que servían para pintar una imagen de mujeres peligrosas y tentadoras al mismo tiempo. El mito del Oriente misterioso encontraba aquí su laboratorio perfecto, la yurta imperial convertida en un harén de cuentos, lleno de seducción y amenaza. No era raro que en las cortes de París o Londres circularan panfletos que advertían que casarse con una princesa de la estepa sería tan desastroso como abrir la puerta a Satanás. Y sin embargo, detrás de ese discurso apocalíptico había también una admiración oculta. Cuando los embajadores europeos pudieron observar de cerca a figuras como Sorgactán y Beki, o las viudas que administraban impuestos, se dieron cuenta de que no eran simples adornos del Khan, sino verdaderas estadistas. De hecho, algunos cronistas franceses reconocían que el orden administrativo en tierras mongolas funcionaba mejor gracias a esas mujeres que a los propios generales. El contraste era hiriente. En Europa todavía se discutía si una mujer podía heredar un feudo sin pasar por un marido, mientras en Mongolia una viuda podía negociar con mercaderes musulmanes o imponer tributos a caravanas enteras. El miedo a la invasión se mezclaba así con la incomodidad de ver un modelo femenino que desafiaba la rigidez patriarcal europea. La literatura medieval recogió esa ambivalencia. En las canciones de gesta circulaban historias de reinas mongolas que hechizaban a caballeros cristianos y los hacían traicionar a su fe. El mito de la dama oriental se cargó de sensualidad peligrosa, una mezcla entre Lilith y Cleopatra, destinada a confundir la moral del guerrero europeo. A veces incluso se las describía como amazonas, guerreras capaces de blandir el arco junto a sus esposos. Esta construcción literaria alimentaba el exotismo. Las esposas mongolas no eran vistas como mujeres reales, sino como símbolos de un poder extraño que Europa no lograba domesticar. En el terreno diplomático, los matrimonios fueron pocas veces una realidad, pero siempre un fantasma que rondaba las cortes. El solo rumor de que un Khan pudiera ofrecer a una de sus hijas en matrimonio a un príncipe europeo desataba temores de contaminación política y religiosa. De hecho, hubo propuestas aisladas. Durante la expansión hacia Europa Oriental, algunos nobles rusos y húngaros contemplaron la posibilidad de matrimonios con princesas mongolas para salvar sus reinos. Pero en Occidente, la idea sonaba a herejía. Aceptar a una mujer del harén mongol en una corte cristiana era abrir la puerta al enemigo, tanto en el lecho como en la política. La ironía es que, mientras en Europa se escandalizaban con rumores de brujería y orgías bajo la yurta, en la práctica las esposas mongolas eran mujeres de carne y hueso que cumplían funciones muy concretas: asegurar la descendencia, mantener el orden económico, sostener las redes de poder y garantizar que el imperio siguiera funcionando. Pero esa realidad no interesaba a los frailes que regresaban a Roma con informes.
Era más fácil vender la imagen de mujeres fatales, de concubinas demoníacas y de reinas que bebían sangre, porque eso encajaba mejor en el imaginario medieval del otro. Así, la fascinación se mantuvo durante siglos, mezclando la verdad con la exageración. En resumen, Europa vio a las esposas mongolas como un espejo distorsionado. En ellas proyectó tanto su miedo al enemigo, que arrasaba ciudades, como su fascinación por un modelo femenino que parecía romper todas las normas. Eran la tentación y el castigo, la bruja y la reina, el escándalo y la envidia. Y esa mezcla de fantasía y terror fue tan poderosa que aún hoy, en la historiografía occidental, sigue apareciendo la imagen de las mujeres mongolas como enigmas, envueltas en un halo de poder que ni siquiera las derrotas militares lograron borrar. Después de recorrer la infancia de Temujin, las noches de su harén, las princesas arrancadas de palacios lejanos y los miles de hijos que poblaron la estepa como si fueran caballos desbocados, queda una pregunta inevitable: ¿para qué sirvió todo? El imperio mongol llegó a ser el mayor de la historia, extendiéndose desde el Mar Amarillo hasta las puertas de Viena, pero ni los mejores arqueros, ni las murallas derrumbadas, ni las camas repletas de concubinas pudieron sostenerlo. Lo que empezó como una fuerza imparable terminó fragmentado en kanatos enfrentados, cada uno reclamando legitimidad, porque claro, todos tenían un primo, un hermano o un hijo ilegítimo descendiente del Gran Khan. La cama que había dado poder se convirtió en la cama que desató guerras civiles. Y mientras los cronistas anotaban batallas y listas de esposas, lo que en realidad se estaba gestando era un manual de cómo el exceso íntimo puede ser tan corrosivo como la derrota militar. El legado real no fue un imperio duradero, sino un mito. En Oriente, la figura del Khan se usó durante siglos para justificar gobiernos. Bastaba invocar su sangre para reclamar autoridad. En Occidente, su nombre se convirtió en sinónimo de barbarie y al mismo tiempo en excusa para contar historias picantes sobre harenes lejanos. En la ciencia moderna, su sombra reaparece en estudios genéticos que lo convierten en un fantasma biológico, millones de hombres que comparten un cromosoma, y con el conquistador, ¿y qué quedó del imperio como tal? Ruinas cubiertas de hierba, capitales olvidadas, mapas escolares. Pero del Khan seguimos hablando como si aún cabalgara, porque su mito íntimo, su imagen de conquistador en la guerra y en la alcoba, fue más resistente que sus murallas. La gran ironía es que Genghis Khan intentó controlar todo: territorios, rutas comerciales, religiones, mujeres. Y sin embargo, lo único que no pudo controlar fue el relato. Sus enemigos exageraron sus excesos, sus descendientes los usaron como propaganda. Y nosotros, siglos después, seguimos fascinados por el lado más morboso. Nadie recuerda de memoria las reformas fiscales de Ogodei o la diplomacia de Monke, pero todos hemos oído alguna vez que el Khan dejó miles de hijos. Eso es lo que llamamos historia. No la lista aburrida de impuestos, sino los chismes inmortales que sobreviven como leyenda. Así termina nuestro viaje, un imperio que nació en las estepas, se alimentó de sangre y botín, y se derrumbó bajo el peso de sus propios herederos. Un recordatorio de que ningún poder es eterno, y de que incluso el más temido de los conquistadores puede quedar reducido a un meme genético y a rumores de alcoba. Genghis conquistó medio planeta, pero al final lo que quedó fue un mito entre sábanas,